Amigos, amigas, muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Hoy vamos a desentrañar un tema que se ha vuelto fundamental en la agenda pública del país, en la agenda nacional, que es la necesaria reforma al Poder Judicial. Y para poder hablar de este tema tenemos a un invitado de lujo, un protagonista dentro y fuera de la vida del Poder Judicial, que ahora está también planteando a través de una serie de diálogos por la transformación, recuperar las opiniones de la sociedad y de los sectores involucrados en torno a la justicia, no solo al Poder Judicial, sino a la necesidad de la justicia en el país. Y por eso tengo el gusto de presentar y de tener aquí al ministro Arturo Saldívar. Muchas gracias, Arturo. Al contrario, Genaro, muchas gracias. Encantado de estar contigo esta mañana. No, y gracias por aceptar, porque mi primera reflexión y pregunta al mismo tiempo es que durante muchos años la transición hacia la democracia en México se pensó únicamente en función o del poder legislativo, acordémonos de aquella reforma política de Reyes Heroles de 1977-79 que fue creando los diputados plurinominales y poco a poco, paulatinamente, la oposición tuvo representación en el Congreso, y luego la alternancia en el poder presidencial, sobre todo a raíz del triunfo de Vicente Fox en el 2000, y luego la doble alternancia con la llegada de Enrique Peña Nieto, hasta lo que es la cuarta transformación que inicia 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Pero el debate público sobre el Poder Judicial no se daba. Se daba más bien para adentro, es decir, o a través de decisiones presidenciales muy fuertes, como fue la de Ernesto Zedillo, que inicia este proceso de la nueva era del Poder Judicial y de la Suprema Corte en México. ¿A qué le atribuyes que este debate no fuera tan público y por qué ahora, en estos momentos, es un asunto que se está metiendo en la agenda central del país? Porque de alguna manera, hasta hace muy poco, cuando se hablaba de debate político, de vida pública, el Poder Judicial, los jueces y las juezas quedaban un poco al margen de la discusión, sí. Un poder un tanto cuanto opaco, desconocido, y del cual incluso los actores propiamente políticos no se ocupaban. Creo que la única excepción en la que se toma una decisión sobre el Poder Judicial en términos de democracia es precisamente la reforma que impulsa el presidente Zedillo en 1994. Esta reforma estimo que tuvo como objetivo el entender que para avanzar hacia una transición democrática era necesario un tribunal constitucional, una Suprema Corte distinta a la que se había tenido anteriormente. Así es. Que los nuevos tiempos requerían una Corte diferente. Pero claro, esta Corte diferente empieza a jugar su papel y a lo largo del tiempo vienen cambios políticos, el más importante, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y eso provoca que se ponga por primera vez en la vida pública, en la opinión pública, el tema de la Corte, porque incluso la reforma de 94, términos de opinión pública, fue de iniciados. Esta discusión sobre la Corte en este momento sí está en todos los sectores. Pero no solo eso, sino que estamos en una crisis de justicia que nos hace también reflexionar sobre que no basta solamente reflexionar o analizar o reformar el Poder Judicial Federal, sino que requerimos una visión integral de la justicia. Okay. Y para eso, en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, estamos generando una serie de diálogos con la sociedad para escuchar a la sociedad. Hace unos días estuvimos en la Universidad Iberoamericana, recibimos testimonios desgarradores, conmovedores de víctimas
de fallas en el sistema de justicia. Así es. Donde nos contaban de primera mano todo lo que habían sufrido. Tuvimos también operadores jurídicos, gente de fiscalías. Mañana estaremos en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, para analizar ya precisamente las reformas al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales locales. Sí. Tendremos expertos ahí con distintos puntos de vista y discutiremos la democratización del Poder Judicial, que es precisamente el punto que hoy se está discutiendo. Requerimos avanzar o caminar hacia una elección popular o no de todas nuestras juezas y jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministros. Pero esta reforma, es decir, esta reforma en el modo de nombrar o de elegir a los jueces, es solamente un aspecto muy pequeño de la gran reforma judicial que se tiene que hacer. Reforma de la justicia, una reforma integral de la justicia. Tenemos que analizar policías, ministerios públicos, fiscalías, poderes judiciales locales, Poder Judicial Federal, defensores públicos, la abogacía como ejercicio profesional. Entonces, a través de estos diálogos, de esta oportunidad de escuchar a la sociedad, esperamos en unas semanas poderle plantear a la doctora Sheinbaum un diagnóstico y propuestas concretas, viables, que por primera vez no sean parches, sino vean el problema de manera sistémica, transversal y globalizado. ¿Se había hecho este ejercicio antes? Es decir, de ir y consultarle a la sociedad, ¿o se habían hecho nada más foros intramuros dentro del Poder Judicial o dentro del Consejo de la Judicatura? Eventualmente en algunas campañas se hacían paneles, etcétera, pero realmente la mayoría de ellos o eran francamente una simulación, sí, o eran simplemente mesas donde ya se llevaban las conclusiones de antemano y lo que se buscara es legitimarlas. Aquí lo que estamos haciendo, no solo en el eje que a mí me está tocando coordinar, sino en todos, es de manera auténtica escuchar a la sociedad. Así es. Que las propuestas nazcan de escuchar a la sociedad, no que nosotros impongamos a la sociedad una visión a priori. Obviamente todos los que estamos en esto, en los diferentes ejes, pues tenemos una visión del problema, tenemos alternativas, tenemos propuestas, llevamos mucho tiempo en nuestros sectores, pero no sabemos todo ni pretendemos saber todo. Queremos escuchar a la sociedad y queremos escuchar, en el caso de la justicia, como lo hemos hecho, no solo a los operadores jurídicos, a los académicos, sino sobre todo a las víctimas. En la semana que entra estaremos en Oaxaca con un gran foro sobre justicia y mujeres, donde vamos a escuchar todas las atrocidades que tienen que sufrir las mujeres en México de la injusticia que se les cometen. La justicia en México es elitista, castiga la pobreza, pero es particularmente cruel con las mujeres. Tenemos que abrir las ventanas de nuestro conocimiento, de nuestro movimiento, para escucharlas a ellas y plantear soluciones y propuestas que sean viables, que sean realistas y que efectivamente puedan hacer diferencia en la vida de la gente. Usted maneja este concepto de la democratización del Poder Judicial, que coincide con el concepto general que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los opositores al presidente dicen, no, es que no busca la democratización del Poder Judicial, sino el sometimiento de los ministros de la Suprema Corte a las órdenes del presidente. Es decir, esta doble percepción que hay. Desde tu punto de vista, Arturo, ¿qué es lo que se está viviendo? A ver, lo que estamos viviendo que es que, derivado de la polarización, hay comunicólogos, comentócratas, autodenominados intelectuales y medios de comunicación que tienen un sesgo muy marcado en contra del presidente. Así es. Y de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con maniqueísmo y mintiendo, establecen que hay un grupo de ministros, minoritario hoy de 3 ministras, que van a votar todo a favor del presidente, y entonces a esas ministras no les importa la Constitución, les importa quedar bien con el presidente. Así es. Pero hay 7 ministros que de manera sistemática votan todo en contra del presidente. Y ahí no se hace un juicio de por qué
esos 7 ministros votan siempre en contra del presidente, como si el presidente en todos los casos no tuviera la razón. Y no se analizan cuáles son los argumentos por los cuales las ministras y ministros llegan a esas decisiones. Y no se toma en cuenta que la independencia no es solamente del Poder Ejecutivo, la independencia es de los poderes fácticos, de los poderes empresariales, exacto, de los medios de comunicación, de los partidos políticos. Y habría que preguntarnos, ¿independientes de quién? Porque tan malos serían ministros que tienen una dependencia irreflexiva hacia el Poder Ejecutivo como quienes tienen una dependencia irreflexiva hacia los poderes de oposición o hacia los poderes fácticos o hacia la oligarquía que no quiere que el país avance. Pero ellos se oponen al término democratización, como si pedir la democratización del Poder Judicial fuera pues prácticamente desacralizar al Poder Judicial. Es que debemos, a ver, ¿qué entendemos por democratización? Así es. Si por democratización entendemos que los jueces se voten popularmente, se puede estar a favor o en contra, eso se puede debatir. Si por democratización entendemos algo más amplio, que es que los poderes judiciales sean más cercanos a la gente, más humanos, más transparentes, más sensibles, creo que entonces estamos hablando de cosas distintas. Un poder judicial en democracia es un poder responsable, serio, cercano a la gente. Es un poder que busca que los postulados de la Constitución se hagan una realidad. Y los postulados de la Constitución están también los derechos sociales. Así es. Es decir, nuestra Constitución es un constitucionalismo social. Entonces, eso no es ni demagogia, ni populismo, ni es contrario al derecho el tratar que esos postulados, que esos principios y que esos derechos que están en la Constitución se hagan realidad. Lo dice la Constitución. Pero hay un grupo, tanto en la Corte como en la academia, que se han apropiado del concepto de Constitución. La Constitución es lo que ellos dicen que es. No se permite otra visión distinta. Si tú votas en contra de lo que ellos dicen, entonces tú eres un vendido, tú no eres independiente, tú no eres un ministro o ministra digno o digna de llamarte así. Y si votas en otro sentido, entonces son todos los aplausos. Exacto. Pero esto no es así. Lo que hay que ver son los argumentos. Obviamente, no en todos los asuntos el gobierno o el presidente tiene los mejores argumentos para ganar un caso, pero tampoco no en todos los casos deja de tenerlos para perder todos los casos. Hay que ver cada caso en concreto y creo que las ministras, ministros están obligados a fundamentar de mejor manera sus decisiones y la opinión pública a discutir esos argumentos. Cuando yo fui ministro, los adversarios, la oposición me criticaban permanentemente por el sentido de mis votos, nunca por los argumentos. Y yo en los 14 años que fui ministro, voté siempre conforme a los mismos principios, a los mismos valores, a los mismos derechos que defendí. ¿Y recibió línea del presidente López Obrador o intento de sometimiento? Pues jamás. He dicho, y hoy lo reitero, que el presidente fue profundamente respetuoso de la Corte y el Poder Judicial, particularmente cuando yo fui presidente, no hubo en lo más mínimo una insinuación, una presión, ninguna cuestión indebida. Él lo ha dicho, que él no se hubiera atrevido y que sabe que yo no lo hubiera permitido. ¿Y del presidente Felipe Calderón? De Felipe Calderón, a diferencia hoy el gran defensor del Estado de Derecho, entre comillas, por supuesto que hubo muchas presiones, yo puedo dar fe de ellas, particularmente en el caso de la guardería AFC, en el caso de Florence Cassé, y por supuesto que presionaban y apretaban a jueces, a ministros. Así es. En esa administración no hubo un solo asunto esencial a la administración de Felipe Calderón que se invalidara. Era impoluta esa administración. Todo era perfecto, a decir de los comentócratas de ahora, ¿no? De los comentócratas y además también a decir de la Corte de ese momento. Exacto. Entonces, creo que para poder tomar una decisión
en una discusión, en un análisis, hay que ser un poco más objetivo, hay que abrir la mente, hay que quitarse prejuicios y ver cómo actuaba la Corte con presidentes anteriores, cómo ha actuado con este presidente, cuáles son los argumentos, si la Corte ha cambiado sus criterios que antes. Por ejemplo, caso, la Corte hasta antes de la llegada de López Obrador había sido muy deferente al legislador en procesos legislativos. Para que se invalidara una ley por violaciones de un proceso legislativo era muy difícil. ¿Por qué? Porque se privilegiaba la deliberación democrática. Aunque se cometieran errores en las comisiones, si se llegaba al Pleno, se purgaba todo. Ahora no. Ahora casi todos los procesos legislativos que se impugnan se invalidan. ¿Cuál es la explicación de este cambio de casi 180 grados en los criterios de la Corte? No hay explicación. ¿O sí hay? Para mí hay una explicación política, pero nadie lo dice. ¿Jurídica no hay? Jurídica para mí no hay. Un cambio tan radical en un sentido o en otro, sin explicitar adecuadamente por qué se cambiaron los criterios, pues para mí no hay justificación. Y yo siempre, ahí están mis votos, siempre he votado igual. Como votaba en los sexenios anteriores, voté en este sexenio. Yo no tengo la preocupación de que me vayan a decir usted estaba en tal situación ahora en esta. ¿Qué sucede? Y también lo reconozco. Que hoy hay un gobierno con el que yo tengo una identificación en cuanto a la ideología de justicia social mayor que la que tenía con otros gobiernos anteriores. Así es. Y eso se vale. Todos los ministros, las ministras, tenemos una visión del mundo, una ideología, una manera de comprender. Lo curioso es cuando esta manera de entender va cambiando sin que se justifique por qué cambia. Yo reitero, yo he votado igual. He votado igual, incluso en esta administración del presidente López Obrador hubo asuntos muy importantes que yo voté en contra y justifiqué por qué. Yo no voté a favor todas las propuestas. No era en bloque. No era en bloque. Y allí están mis votos. Y en asuntos bien importantes como, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa. Una institución que es inconvencional y con la que no estoy de acuerdo. Y otros temas. Creo que eso es lo que tiene que tener un ministro o una ministra. La independencia se da con los argumentos. No es un partido de fútbol para que ya lleva 5 a favor y 4 en contra de Andrés Manuel o de quien sea. No. ¿Qué argumentos has dado en un caso o en otro? Si no hay contradicción, si cambiaste de criterio, ¿lo justificaste o no lo justificaste? Creo que eso es lo que nos hace falta debatir. Pero gran parte de la comentocracia está muy cercana a quien hoy tiene la mayoría en la Corte y entonces son incapaces de generar un análisis constructivo y objetivo de lo que pasa en el Poder Judicial. Exactamente. Vamos a un corte, Arturo. No nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo con el ministro Arturo Saldívar una disección de la necesidad de la reforma integral del Poder Judicial, no solamente desde el ángulo de la integración de la Suprema Corte, sino también desde el ángulo de cómo hacer una interlocución con la sociedad, de escuchar a la sociedad, de un Poder Judicial que escuche lo que la ciudadanía dice y por supuesto un proyecto de democratización amplio. Pero también hay otra cosa que el presidente de la República y distintos actores, y sobre todo actores sociales, se han quejado mucho. Y que yo recuerde, hasta que usted fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, no se había escuchado a un presidente de la Suprema Corte que admitiera que existía corrupción al interior del Poder Judicial. ¿Qué es esto? ¿Qué es el fenómeno de la corrupción en este poder? Desgraciadamente, el Poder Judicial Federal, ahora voy a hablar sobre el Poder Judicial Federal, sí, es un poder muy poco autocrítico. No son habituados a poder hacer análisis objetivos de lo que está sucediendo. Yo recuerdo que yo llevaba aproximadamente un año en la Corte
cuando en alguna reunión cerrada con mis entonces compañeras y compañeros, yo les dije que había que preocuparnos por el tema de la corrupción en el Poder Judicial. ¿En qué año fue? Ya debe haber sido en 2010. Desde 2010. Y todos los ministros se me echaron encima. Que no había corrupción, que era un invento los abogados que perdían juicios. Algunos ministros de mucho tiempo en el Poder Judicial me decían, llevo 30, 40, no sé cuántos años en el Poder Judicial, nunca he visto un caso de corrupción. Nunca decían. Entonces yo dije, bueno, pues creo que es un tema que aquí no se puede platicar. En 2018 yo di un discurso en el Pleno de la Corte, antes de ser presidente, a propósito de la toma de protesta, ya no me acuerdo si eran de jueces o de magistrados. Y ahí dije, por primera vez claramente, que teníamos que ser autocríticos. Así es. Y que en el Poder Judicial había un tema de corrupción que teníamos que atender. Hoy te puedo decir que la corrupción del Poder Judicial no es federal, no es generalizada, no es mayoritaria, pero no deja de ser importante. Y no podemos seguir negándolo. En los 4 años que yo fui presidente, tomamos las medidas que teníamos que tomar para tratar de atemperar esta cuestión. Pero creo que es algo que no podemos dejar de reconocer y aceptar. Al presidente López Obrador le llamaba mucho la atención porque nunca lo había escuchado antes, porque efectivamente nunca lo había dicho nadie antes, que en los 4 informes que él me hizo favor de asistir cuando yo era presidente de la Corte, en los 4, uno de los temas era la corrupción. Y creo que cuando alguien habla que en una institución hay un tema de corrupción, lejos de molestarse quienes la integran, deberían de ser sensibles para ver que hay un tema que se puede mejorar. Yo nunca he dicho que todo el Poder Judicial es corrupto, ni que la mayoría son corruptos, no, al contrario. La mayoría de las personas juzgadoras del Poder Judicial son honorables, son honestas, son trabajadoras y dedican su vida con una vocación en beneficio del país. Pero hay ovejas negras, hay frutas podridas y hay que señalar esto porque la sociedad se resiente de esa situación. Sí. Y cuando además tenemos un problema de corrupción todavía mayor en los poderes judiciales de los estados, en las fiscalías y en las policías, ¿qué resulta? Que la gente, cuando le hablas de justicia, para ella justicia es corrupción, es abuso de poder, es arbitrariedad. Es Ministerio Público. Es Ministerio Público. Tenemos un sistema de justicia que ni siquiera merece ese nombre, es un sistema de injusticia. Así es. Porque a los pobres, a las mujeres, a la gente que no tiene voz, que no tiene quien hable por ellos, se les ignora, se les abusa, se les encierra en prisiones sin ninguna esperanza, a las mujeres se les arrebatan sus hijos, se les dejan sin pensiones alimentarias. Así es. Tenemos un sistema injusto, hay que reconocerlo, porque si uno no reconoce la realidad, no puede uno mejorarla. La única manera de construir un México distinto es aceptar lo que nos falta. Entonces, este compromiso real de la doctora Claudia Sheinbaum de arribar hacia un mejor México, hacia un segundo piso de la transformación, pasa necesariamente por una mejor justicia para todas las mexicanas y mexicanos. Y nosotros estamos asumiendo este compromiso con seriedad, lo estamos asumiendo sin simulación. Sin tratar de buscar, digamos, un papelito que se escuche muy bonito en la campaña. No, nuestro compromiso va en serio. Queremos un país que avance efectivamente hacia una mejor justicia y creo que se logrará. Me menciona, ministro, que hay frutos podridos, hay ovejas que salen y que se corrompen. Pero mi pregunta también iría en el sentido para plantear la reforma integral del Poder Judicial, si no hay elementos sistémicos que facilitan esa corrupción. Por ejemplo, por poner un tema, el Consejo de la Judicatura y este doble papel que tiene el presidente o presidenta de la Corte de ser también la cabeza del área administrativa, que además debe fiscalizar a todo lo demás. Ahí habría
que hacer cambios? ¿Es posible? ¿Es necesario? Yo creo que ese es un punto que por lo que hace el Poder Judicial se tiene que reflexionar. Sí. Creo que sí es importante hacer cambios al Consejo de la Judicatura Federal para que sea más eficaz, para que haga mejor su trabajo y para que no dependa de cuál es la voluntad política del presidente o presidenta de la Corte en turno. Creo que la separación del Consejo a la presidencia de la Corte es necesaria. Diría yo que hoy es indispensable. Sí. Toda la academia desde hace más de 20 años ha insistido en eso. Siempre, Los ¿verdad? que hoy son partidos de oposición han insistido en eso. Es. Veremos si en unos meses son consecuentes y congruentes o ahora resulta que ya no están de acuerdo con eso que ellos han pedido durante tanto tiempo. Así es. ¿Eso implicaría una reforma legal secundaria o una reforma constitucional? Constitucional. Pero insisto, yo creo que lo que tenemos que hacer es no ver solamente la reforma al Poder Judicial Federal. En 2021 nosotros hicimos una importante reforma al Poder Judicial Federal. Creo que es el momento de hacer una reforma integral de la justicia, ver todo el fenómeno en conjunto, ver Poder Judicial Federal, poderes judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas. Y particularmente también creo que tenemos que empezar a voltear hacia las abogadas y abogados. Necesitamos un sistema donde la abogacía se ejerza con mayores niveles profesionales y éticos que lo que se ha hecho hasta ahora. Porque siempre pensamos en los jueces, policías, ministerios públicos y los abogados. Así es. Cuando hay un fenómeno de corrupción en un juicio es porque hay una abogada o abogado que también está participando. Los despachos, que además funcionan como una red de intereses, ¿no? Que funcionan como una gran red de intereses, como lobistas dentro del Poder Judicial, que ganan muchísimo dinero y son un factor de las redes de corrupción. Eso es una realidad. Es una realidad. Sí. Es una realidad. Nosotros logramos desarticular estas redes, pero me temo que ya han regresado muy fortalecidas. ¿En materia penal, fiscal o en todas? En materia penal, en materia fiscal, en materia civil mercantil. Hay asuntos mercantiles y civiles cuantiosísimos. Lo que pasa es que esos no son los que llaman la atención. Así es. Realmente en todas las materias. Cuando habla de reforma integral y enuncia todos estos apartados, en los poderes judiciales estatales, por ejemplo, ahí, ¿dónde pondría usted el foco? Mira, creo que primero estamos en este proceso de escuchar. De escuchar. Entonces vamos a ver qué nos dice la gente, qué nos dicen los abogados, qué nos dicen incluso los presidentes y presidentas de los tribunales de los estados. Pero me parece que algo muy importante es homologar los requisitos de formación, de capacitación, digamos, el perfil de los jueces federales con los jueces de los estados. Hay una disparidad. Por regla general, el juez federal o la jueza federal está mucho más preparado que un juez o una jueza local. Tiene un proceso ¿más estricto? Más estricto, con cursos de oposiciones mucho más serios. También hay una disparidad incluso en los ingresos. Entonces, me parece que tendríamos que buscar igualar los requisitos de formación, buscar algún sistema, yo tengo algunas ideas, pero no quiero adelantarlas, mediante las cuales la preparación y la certificación de los jueces de nuestro país, sí, jueces y juezas de nuestro país, estuvieran homologados. Otra gran cosa que creo que se debe hacer es impulsar las defensorías públicas, tanto la federal como la local, que se conviertan en verdaderos abogados y abogadas de los pobres, quizás sacarlos de los poderes judiciales en los estados donde todavía son parte de los poderes judiciales, del Poder Judicial Federal. Cuando yo fui presidente de la Corte en 4 años, liberamos más de 44,000 personas. ¿44,000? Más de 44. ¿Por qué? Porque había voluntad política. Sí. Entonces, no podemos estar dependiendo de eso. Tenemos que sacar, creo yo, al Instituto de la Defensoría del Poder Judicial, darle una autonomía y establecer una formación de defensoras y defensores de primerísimo nivel. Hay muchos jóvenes comprometidos y comprometidas con la justicia, con mística, que simplemente quieren lugares donde poder servir al país. Creo que ahí tenemos unas posibilidades de hacer cosas por la gente muy, muy importante. Entonces,
dos cosas simplemente que hemos dicho: la preparación, jueces, magistrados locales, y los abogados del pueblo, la autonomía. Pero hay que tener cuidado. La autonomía y la independencia del Poder Judicial, tanto federal como local, es un presupuesto básico. Sin independencia no podemos hablar que hay un auténtico Poder Judicial o un auténtico juez. Pero ojo, la independencia no es un valor en sí mismo. La independencia presupone neutralidad, honestidad, preparación, trabajo, honorabilidad. Así es. Si no, la independencia lo que puede ser es un escudo para la impunidad. Entonces, la independencia es una responsabilidad también, es una garantía judicial, pero es una exigencia de los jueces. No basta ser independiente, hay que ser neutral, hay que ser honesto, hay que ser trabajador. Porque puede ser independiente hay que estar y arbitrario. Preparado. Por supuesto, puede ser independiente y arbitrario, independiente y corrupto. Exacto. Y otra cosa, lo decíamos hace rato, ¿independiente de quién? Porque se tiene que ser independiente de todos los factores, no solo del Ejecutivo. Así es. Se tiene que ser independiente de todos los demás factores, de los poderes fácticos, de los medios de comunicación, de los empresarios, del poder económico, del crimen organizado, de los propios factores de poder dentro de los poderes judiciales. Esa es la auténtica independencia. Aquí se ha tratado de simplificar. ¿Eres independiente? ¿Qué tan cercano o lejano eres del presidente? No es el único factor que juega en la ecuación el presidente o el gobernador. Hay otros factores que juegan donde creo que la independencia es igual, se tiene que exigir de la misma manera. Otro tema que creo que está ahí, porque lo ha argumentado mucho el presidente de la República en esta reforma que está planteando para el 5 de febrero, la elección. La elección que él la plantea en términos muy generales, no se ha visto todavía una propuesta clara, si es elección abierta, si es elección indirecta. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que es un tema que se tiene que analizar y se tiene que discutir. Se dice, por ejemplo, no, es que eso va a afectar los perfiles, va a afectar la independencia. Lo cierto es que no hay ningún sistema en el mundo que haya garantizado que los jueces y juezas que llegan a tribunales constitucionales sean necesariamente independientes de los poderes políticos. Al contrario, exacto, hay muchos ejemplos en el mundo. Yo creo, y creo porque así ya lo planteó el presidente cuando presentó su iniciativa de reforma constitucional al INE. Sí. Si ustedes se acuerdan, él planteó que se eligieran popularmente los consejeros y consejeras del INE, sí, con una elección indirecta. El presidente presentaría 10 candidatos o candidatas, Cámara de Diputados 5, Senado 5 y la Corte 10. Entonces había un filtro, había una parte intermedia. Yo no conozco la iniciativa que está preparando el presidente, pero si somos consecuentes con eso que ya él en algún momento planteó, tengo la impresión de que pudiera ser algo similar, alguna especie de filtro, porque lo que creo que no sería viable es que dijéramos, a ver, vamos a elegir 11 ministros, ministras de la Corte, vengan a inscribirse todos los que quieran. No, eso no sería manejable y eso no nos garantizaría los perfiles. Pero si hay un filtro, que pueden ser los otros poderes del Estado, cualquier otra idea, ya tienes tú la garantía de que quienes pasan esa segunda etapa ya resistieron un análisis previo. Y además esto es importante, tratándose del Senado y de la Cámara de Diputados, sí, si fuera el INE, como estaba en el INE, bueno, tenían los partidos de oposición voz y voto. Exacto. Y si es la Corte quien interviene también, entonces tienes un poder autónomo independiente que en este momento no es cercano a quien tiene la mayoría en el Congreso, que presentar a otros candidatos y candidatas. Entonces, creo que la imaginación nos puede dar para tratar de diseñar un sistema que no ponga en riesgo el perfil y la independencia de ministras y ministros, que no ponga en riesgo lo que hemos ganado, que tampoco se puede negar con la Corte a lo largo de estas décadas, pero que sí nos permita avanzar quizás hacia un sistema que al menos habrá que ensayarlo, creo yo, para ver si nos da mejores resultados y la gente, que es lo más importante del pueblo, siente a sus ministros y ministras más cercanos a ellos. Perfecto. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos a Versiones Públicas.
Regresamos a Versiones Públicas. Estamos hablando sobre la reforma integral al Poder Judicial y la reforma integral a la justicia en México. Con el ministro Arturo Saldívar ya pudimos ir detallando varios puntos. Justamente en la última parte del anterior bloque hablamos sobre esta posibilidad de la elección indirecta de jueces y magistrados e impulsar una reforma a las defensorías públicas, ¿no? Otra parte que es fundamental, que como presidente de la Corte y como ministro lo impulsaste mucho, Arturo, es una Corte comprometida con los derechos humanos. Que eso es quizá el corte transversal más fuerte que ha vivido esta época de la Suprema Corte. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido? Creo que ha sido muy importante el trabajo que se hizo en la Corte, sobre todo a partir de la reforma de derechos humanos de junio de 2011. Así es. Y digamos, los 10 años siguientes, una Corte que le dio contenido al nuevo paradigma de los derechos humanos, que consolidó, expandió la vigencia de los derechos humanos, haciendo un bloque de constitucionalidad entre los derechos humanos de fuente internacional y los propiamente constitucionales. Hoy eso se dice fácil. Ya está en el lenguaje común y en la vida diaria de las personas, pero fue una lucha cultural complicada dentro de la Corte. Había muchas resistencias. Muchas resistencias. Desde la minoría fuimos ganando terreno. Primero ganamos el terreno cultural del lenguaje de los derechos y después ya logramos formar en una jurisprudencia que me tocó ser ponente este bloque de constitucionalidad, que ha sido de la mayor importancia. Creo que en ese sentido el trabajo más importante ya está hecho, por supuesto se seguirá avanzando, pero me parece que hay por lo menos dos agendas pendientes. Primero, la cuestión de los derechos sociales. Creo que darle realidad a este Estado social de derecho todavía falta construir más a nivel de Corte y también a nivel de Poder Legislativo, y tener una vocación real de cercanía con la gente. Es decir, salir de nuestras oficinas, dialogar con las personas, conocer el dolor y el sufrimiento de las personas. Creo que eso nos hace falta más, o hace falta más a nuestros juzgadores y juzgadoras, a los ministros y ministras. Yo traté de hacerlo como presidente de la Corte, recibí prácticamente a todas las organizaciones que me lo pidieron. Acudí a Santa Marta ante la solicitud de mujeres que se encuentran en reclusión ahí. Tuvimos una reunión conmovedora donde escuchamos sus historias, donde asumimos compromisos, donde a partir de ahí el Instituto de la Defensoría llevó la defensa de muchas mujeres. Ah, sí hubo logros. Sí, hubo logros. Prácticamente la mitad de las mujeres las empezamos a defender. Y esto sí necesito decirlo. Esto fue gracias a un convenio que suscribí con la doctora Claudia Sheinbaum, comprometida con la justicia de todas las mujeres. Eso nos permitió que nuestra Defensoría Pública pudiera defender mujeres por delitos locales, porque no podíamos. Así es. Pero gracias a este convenio pudimos ir a Santa Marta y pudimos tener logros y pudimos hacer diferencia, e insisto, por la sensibilidad de Claudia Sheinbaum. Y sin necesidad de una reforma legislativa ni de una cosa complicada, ¿no? Sí, creo que una gran parte de poder hacer diferencia es la voluntad política. Cuando se tiene voluntad política se pueden hacer cosas. Cuando no se tiene voluntad política y se opta por el conformismo, pues no hay nada que hacer. Pero necesitamos los cambios legales, constitucionales, porque no podemos estar dependiendo de voluntades políticas. Claro. Necesitamos hacer instituciones que pongan los incentivos en los lugares correctos para tratar de generar una transformación integral de la justicia. Pero por supuesto que en este país se puede hacer mucho más de lo que normalmente se hace. Tenemos la prueba con el presidente López Obrador. Muchas cosas que se decían que eran imposibles hacer, como aumentar el salario mínimo, lo está haciendo. Eran dogmas que nos habían inoculado. Cosas que dicen no se puede.
¿no? O los jueces solo hablan a través de sus sentencias. Para mí ese ya es un dogma superado. Exacto. Los jueces tenemos que estar cerca de la sociedad, dar entrevistas, usar redes sociales, acercarnos sobre todo a la juventud. A mí se me criticó mucho cuando opté por Taylor Swift. Por Taylor Swift y por el TikTok. Resulta que la mayoría de los que se burlaron de mí ya están en TikTok. Así es. Curiosamente. Y para mí ha sido muy interesante poderme comunicar con las y los jóvenes. Así es. ¿Cómo? Con un lenguaje que para ellos sea el adecuado. Porque hay quien se burla y no entienden que si te quieres comunicar con los jóvenes, tú te tienes que adaptar a ellos. Claro. Ellos no se van a adaptar a ti. Y entonces, adaptarte a ellos implica generar comunidad. Así es. Yo estoy muy contento porque estoy casi por llegar a 900,000 seguidores. Todos son orgánicos. Así Yo es. no tengo ninguna empresa, no tengo ningún movimiento de algoritmo, no tengo nada. Todos son seguidores orgánicos y seguidoras orgánicas. Y eso a mí me entusiasma mucho. Y ahí sí se adelantó al presidente. Al presidente Bueno, López Obrador. es que le había dicho que él no le gustaba el TikTok. Yo celebro mucho que ya haya entrado, Sí. la verdad. Y creo que es un muy buen instrumento para comunicarte. Yo no me arrepiento de haberlo hecho. Esta comunicación que he podido lograr con las y los jóvenes, esta fraternidad que hemos logrado, por ejemplo, con la comunidad Swiftie, Así a es. través de seguir a una artista que me parece admirable por muchos motivos, y que ellas y ellos son muy sensibles y saben cuando hay autenticidad en lo que uno hace o no. Exacto. Creo que lo importante para comunicarte con la juventud y con la sociedad en general es hacer a un lado la impostura, ser Exacto. auténtico y ser congruente. Y que a quienes no le guste, pues que critiquen, y como dicen los chavos, que soporten. Ese ya es problema de ellos. Pero uno ser auténtico, la autenticidad, los chicos y las chicas lo sienten, y creo que es una forma de generar cultura cívica, cultura política, cultura de derechos humanos. Y horizontalidad. Es decir, Exactamente. la posibilidad porque durante muchos años a los mexicanos se nos creció con la idea de que los ministros o las ministras o los jueces son como casi una casta, Sí, así es. una Así es. élite, una cosa que no puede ser tratada pues como cualquier ciudadano, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era abogado, antes de ser ministro, se decía que los ministros en los pasillos de la corte no caminaban, levitaban. Y es cierto, había, ahora lo hay menos, pero no deja de haber todavía un culto a la personalidad. Así es. Y los ministros sintiéndose como muy alejados de la sociedad, la gente lo siente muy lejos, muy lejos. Yo hice el esfuerzo de acercarme, creo que se obtuvieron resultados importantes con ese acercamiento. No solo no me arrepiento, estoy convencido de que fue lo mejor. Di, ya no recuerdo cuántas entrevistas, pero creo que más de 200 entrevistas, Así es. 17 conferencias de prensa, estuve en Twitter, después en TikTok, en Instagram, en Facebook. Uso las redes, trato de acercarme, trato de conectar, y me parece que eso es lo que pide la sociedad. La sociedad lo que quiere primero es que la voltees a ver, que la escuches, sentirte cerca, Así que te es. puedan decir lo que piensan, lo que sienten, e ir generando una comunidad con horizontalidad, como tú decías. A mí me parece que eso es sumamente importante. Y acabamos de, sin enunciarlo como tal, pero esa es una cosa fundamental de la reforma integral del Poder Judicial, la comunicación. Normalmente se ha pensado que que los jueces solo hablan a través de sus sentencias y resoluciones, y que incluso hasta comunicarlas mejor sería alterar lo que se dice, ¿no? Sí, cuando tú dices que un juez solo habla por sus sentencias, lo que estás diciendo es que el juez nunca habla, solo habla la sentencia. Así Creo es. que tenemos que hacer un esfuerzo, se ha hecho ya en otros lugares, aquí hay algunos jueces y juezas que tratan de hacerlo, de acercarnos más a la gente. De perderle el miedo, de que eso no demerita, al contrario, tú Así tienes es. que acercarte y explicarle el porqué de tus sentencias a las personas. Los ministros, las ministras no son una casta superior, no son intocables, son personas como los demás, y la gente nos tiene que asumir y nos tiene que ver como personas como ellos, porque somos personas como ellos. Yo Así nunca sentí, cuando fui ministro en funciones, que yo
era superior a nadie. Al contrario, tenía una mayor responsabilidad de tratar de ser empático y cercano al dolor de la gente. Creo que un funcionario público, un servidor público, en cualquiera, pero sobre todo un juez o una jueza, tiene que ser sensible al dolor y al sufrimiento de las personas. Un juez que no siente ese dolor, que no siente ese sufrimiento, que no es empático con la realidad y el dolor humano, para mí no puede ser juez, es un burócrata judicial. Exacto. Es un burócrata judicial, no un juez. Y de eso hay muchos, ¿no? Lamentablemente sí. Un último tema que me gustaría abordar contigo, Arturo, que es este papel que la Corte jugó de manera muy importante en investigaciones que socialmente eran muy impactantes, como la guardería ABC, como pasta de conchos, si no me equivoco, como otros grandes expedientes, y que de repente lo ha dejado de hacer. ¿Crees que debería retomar esto la Corte, o se le debe dar a otras instancias, o incluso, aquí viene otra segunda pregunta, procesos como la Comisión de la Verdad que está llevando a cabo el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, deberían tener una participación fundamental del Poder Judicial? Esa es una gran pregunta y que es muy importante porque es algo que ya se ha tenido olvidado. Sí. La Corte tenía una facultad, el artículo 97, para investigar violaciones graves, se decía entonces, a garantías individuales, hoy diríamos a derechos humanos. Con esa facultad de investigación, la Corte podía emitir un dictamen que no era vinculante, donde podía señalar responsables constitucionales, políticos y éticos de violaciones graves a derechos humanos. Así es. Esta facultad duró mientras solamente servía como una caja de resonancia. La verdad que la Corte, en los asuntos que llevó a cabo, nunca le dio sentido a esta atribución. Okay. Hasta que llegó el caso de la guardería ABC, que no me tocaba a mí, pero que hacen una maniobra para que yo sea el ponente. Entonces, en ese primer caso, es el primer caso en donde un ponente en un dictamen establece responsabilidad política y constitucional de altos funcionarios de los 3 niveles de gobierno, del gabinete de Felipe Calderón, de un gobernador y de integrantes también de un municipio. Así es. Y este dictamen fue de tal fuerza que hizo a que Calderón tuviera que realizar una operación de Estado en la Corte para obtener los votos. Así solamente votamos por responsabilizar Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y yo. Todos los demás 3 de 11. No, 3 de 11. Todos los demás no, eran bien independientes, como tú sabes. Claro. 3 de 11. Y entonces, ¿qué sucede? Que al gobierno le da miedo y entonces nos quitan la facultad. Wow. En la Corte se votó por pedir que se quitara la facultad y Juan Silva Mesa y yo exigimos que se pusiera por voto mayoritario de los ministros, no unánime. Juan Silva y yo estábamos en contra que se quitara esta atribución. Así es. Y yo creo que fue un gran error. Yo creo que temas como Ayotzinapa, como muchos aspectos que han pasado, se hubieran podido solucionar, encontrar alternativas no jurisdiccionales a través de esta facultad. Claro, reconozco que es una facultad atípica de un tribunal, no es una facultad jurisdiccional, no es una facultad de juzgar, pero era una atribución que la Corte, con la potestad y la autoridad política y ética de ser el máximo tribunal constitucional del país, podía haber ejercido, y creo que hubiera ayudado mucho en los años posteriores a la guardería ABC. Pero claro, las facultades se le dan a la Corte o se le dieron a la Corte cuando no tenían sentido. Cuando empezamos a darle sentido a esas atribuciones, entonces hubo temor y dijeron, no, esto nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, nos va a salir contraproducente, y se quitó esa atribución a la Corte. Hoy la Corte no podría realizar esa facultad, esas investigaciones, porque ya no tenemos facultad para ello. Pero se puede hacer una reforma. Se puede hacer una reforma. Supuestamente se le dieron a la Comisión de Derechos Humanos, pero es una cosa distinta. La Comisión de Derechos Humanos tiene una dinámica diferente. Yo creo que fue una mala decisión. Me parece que el tiempo nos dio la razón de que el país, sobre todo en esos momentos, se hubiera necesitado
una facultad de este tipo. Imagínate que Ayotzinapa se pudiera haber visto no como un tema de quiénes son los responsables jurídicos o quién cometió los delitos, sino desde un punto de vista político de darle a las víctimas Exacto. una narrativa de lo que en verdad pasó y señalar las omisiones o acciones violatorias de derechos humanos sin necesariamente una sanción penal de altas autoridades, yo creo que hubiera hecho mucha diferencia. Y hubiera comprometido al Poder Judicial a que jueces no liberaran a presuntos involucrados. Yo creo que hubiera comprometido a todo el Estado mexicano. Exacto. Creo que era una actividad, una facultad muy sana, riesgosa, claro, tenía un costo para la Corte, pero lamento que se haya quitado, la verdad. Y tan es así que demuestra que no había tal compromiso de Felipe Calderón con el Estado de Derecho, que nos quitan la facultad justamente cuando se quiso responsabilizar a sus colaboradores cercanos en esta terrible omisión sistémica que provocó la muerte de 49 niñas y niñas y que quedaron más de 100 niños y niñas lesionados, algunos en situación verdaderamente muy lamentable. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Arturo. Se nos fue el tiempo como agua. Creo que esta es la primera de muchas que vamos a tener. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.